Este es un ejemplo para poder determinar el número de Mach y la velocidad del sonido a través de un difusor. Vamos a ver cómo se usa la ecuación del gas ideal para determinar la velocidad del sonido a través de este medio. Dice que a este difusor ingresamos aire a velocidad de 200 metros por segundo a una temperatura conocida de 30 grados centígrados. De acuerdo a esta figura, determinar la velocidad del sonido, bueno, eso es C directamente, y el número de Mach a la entrada del difusor cuando la temperatura del aire es 30 grados centígrados. Tenemos los datos fijos, velocidad, temperatura. Ok, me falta el peso molecular y la constante R. La constante R yo puedo usar la R universal de 8.314 joules por mol Kelvin, y yo puedo utilizar el peso molecular del aire. El peso molecular del aire lo pueden consultar de tablas o lo pueden calcular. Yo sé que el aire es 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Entonces el peso molecular de una mezcla, si recuerdan, lo puedo calcular como la sumatoria de la fracción molar de cada componente por el peso molecular de cada componente. Por ejemplo, esto es el porcentaje de oxígeno establecido como fracción. 0.21 es la fracción de oxígeno por peso molecular de oxígeno O2. El oxígeno O2 tiene un peso molecular de 32. Y a esto le sumo 0.79, que es la fracción de nitrógeno, por el peso molecular de nitrógeno molecular N2. Esto es 28 gramos por mol. Entonces esta operación me da el peso molecular del aire. Literalmente pueden googlear peso molecular del aire y les va a dar el valor. Es 28.9 más o menos esta operación. 28.9 gramos por mol. Por eso les comento, es más fácil acceder a una tabla periódica, o incluso es muy sencillo recordar el peso molecular de oxígeno y nitrógeno, que tener una tabla de constantes de R específicas. Entonces esos datos yo requiero. Para calcular la constante C, es decir, la velocidad del aire, la velocidad del sonido en el aire a esa temperatura, bueno, vamos a usar la misma ecuación que ya dedujimos. C es la raíz cuadrada de la constante K, que es el cociente de Cps, por RT. Ok. Entonces, bueno, aquí muy sencillo. Para el inciso A, C es la raíz cuadrada de KRT, y B va a ser el número de Mach, la velocidad real del fluido, que yo tengo el dato, entre lo que me dé C. De esta manera yo voy a poder determinar si este aire se desplaza de forma sónica, subsónica, hipersónica o transónica. Otro dato que yo requiero para calcular la velocidad del sonido a través del aire es la constante K. Sabemos que es la relación de Cp entre Cv, que, bueno, el aire se puede considerar un gas diatómico. Al ser una mezcla de oxígeno O2 y nitrógeno N2, los dos son diatómicos, el aire también es diatómico. Entonces, con esta tabla que manejamos en termodinámica, yo puedo consultar cuánto vale el Cp para un gas diatómico. Cp de un gas diatómico es 7 medios de R, Cv de un gas diatómico es 5 medios de R. Entonces, al realizar el cociente de gamma, dependiendo del libro que usen,
El libro de Cengel al cociente le llama K o kappa. Algunos otros libros le llaman gamma. Pero es CP entre CB. Entonces dividan 7 medios de R entre 5 medios de R. Ahí se cancela el 1 medio y se cancela la R. La K del aire debe ser 7 quintos. O de forma numérica, 7 quintos es 1.4. Entonces, como dato vamos a tomar K como 1.4. Si hacemos la sustitución para el inciso A, la velocidad del sonido a través del aire se calcula como la raíz cuadrada de K por RT. Si le ponen números, yo sé que K vale 1.4, el cociente de capacidades caloríficas CP entre CB. R voy a usar la R universal de 8.314 joules por mol Kelvin. Y eso por la temperatura. La temperatura debe estar en escala absoluta. Y son 30 grados centígrados más 273.15. Esto para que esté en Kelvin. Noten que aquí me quedarían unidades raras. Se cancela Kelvin, pero me queda Joule entre mol y la raíz de eso. Entonces, para eliminar el mol, voy a usar el peso molecular del aire. Yo sé que un mol de aire son 28.9 gramos. O si lo quiero en Joule por kilogramo, voy a dividir 28.9 entre 1000. Me quedaría 0.0289 kilogramos. Ahora sí, me falta un factor. Como yo quiero que la velocidad me quede en metros por segundo, yo puedo deducir un factor para convertir Joule por kilogramo a metro cuadrado entre segundo cuadrado. El factor lo pueden deducir a partir de la segunda ley de Newton o a partir de la definición de Joule. Sabemos que un Joule es un newton por metro. Un newton es un kilogramo por metro entre segundo cuadrado por metro. Entonces, newton metro es kilogramo metro cuadrado entre segundo cuadrado. De aquí despejen Joule entre kilogramo. Sería un metro cuadrado entre segundo cuadrado. De la segunda ley de Newton yo sé que fuerza es masa por aceleración y energía es trabajo. Es también fuerza por distancia. Entonces me falta aquí un factor. Lo voy a poner, el factor es 1, pero por motivos de análisis dimensional lo voy a poner. Un Joule por kilogramo. Numéricamente es lo mismo que un metro cuadrado entre segundo cuadrado. Y ahora sí esa operación me va a dar la velocidad a través del medio. La velocidad del sonido a través del aire a 30 grados centígrados. Es 1.4 por 8.314 entre 0.0289 por 303.15. Y el resultado me queda en metro cuadrado entre segundo cuadrado. Le saco raíz a eso y el resultado se expresa en metro por segundo. Ok. Entonces luego de obtener la raíz cuadrada, la velocidad ronda 350 metros por segundo. 349. Ese es el inciso A. Ya teniendo la velocidad, es muy fácil determinar el número de Mach. El número de Mach es esa velocidad
en el denominador. Y en el numerador se tiene la velocidad real. 200 metros por segundo entre 349 metros por segundo. Ahí está raro. El número de Mach es adimensional. Bueno, 200 entre 349 les debe dar menor a 1. Gracias, 57.24. Entonces, este es un fluido subsónico. El régimen de flujo es subsónico, porque el número de Mach está debajo de 1, es decir, la velocidad está debajo de la velocidad del sonido. Esto es velocidad y esto es número de Mach. Subsónico. Bueno, existen diferentes ecuaciones para flujo compresible que se utilizan dependiendo de si este flujo es subsónico, sónico o supersónico.